Tracy Atlas no es un cometa más del montón. Por el momento, lo calificaría con 4 considerando todas las rarezas que he apuntado. Y la probabilidad de que ocurra algo así ronda el 1 en 500, más o menos. ¿Contamos con la tecnología y los medios para interceptar y manejar en el futuro cualquier cosa extraterrestre de manera oficial? No, Tracy Atlas pone en jaque todo lo que creíamos saber. Y sea lo que sea, podría no volver a aparecer nunca. Todo arrancó el 1 de julio, cuando el sistema de sondeo Atlas en Chile detectó un objeto veloz surcando el firmamento. Un intruso tenue y callado que irrumpía desde la zona de Sagitario, próximo al núcleo denso y repleto de estrellas de nuestra galaxia. Al principio, parecía un cometa lejano, un viajero helado procedente de los confines del sistema solar. Pero esa hipótesis se desmoronó rápido. Conforme más telescopios se centraron en él, los astrónomos advirtieron de inmediato que su velocidad era excesiva para estar atado al Sol. Su ruta era hiperbólica, una trayectoria abierta que llegaba desde el espacio profundo y estaba condenada a rozar y marcharse sin regreso. Sin embargo, no fue la rapidez lo que llamó la atención. Fue la exactitud. La mayoría de objetos interestelares como Oumuamua o Borisov llegan por senderos empinados e irregulares, atravesando el sistema planetario en ángulos extraños. Pero este era distinto. Tracy Atlas se aproximaba por una órbita apenas 5 grados desviada de la eclíptica. Ese plano horizontal donde giran todos los planetas mayores. Y a medida que se pulían los modelos orbitales, surgió algo aún más peculiar. El objeto no solo cruzaba el sistema por un ángulo oportuno. Estaba programado para rozar Venus, después Marte y luego Júpiter, en ese orden preciso. Una secuencia de asistencias gravitatorias que recordaba de forma inquietante a las que ideamos para naves espaciales. Ese tipo de coincidencia no es imposible, pero no es lo habitual en una roca interestelar al azar. De hecho, Avi Loeb, el astrofísico de Harvard famoso por cuestionar dogmas, calculó públicamente que la posibilidad de tal alineación por mero azar era de unos 1 en 20.000, una cifra que no demuestra nada por sí sola, pero que se resiste a ignorar. Luego llegaron las mediciones de tamaño, basadas en su brillo y suponiendo una superficie rocosa oscura. Tracy Atlas podría medir hasta 20 kilómetros de diámetro, lo que lo convertiría en el objeto interestelar más grande que hemos registrado hasta ahora. Y aún así, en su fase inicial de acercamiento, no mostró indicios visibles de conducta cometaria típica, ni chorros de gas, ni desgasificación evidente, solo un silencio absoluto. Ese mutismo podría encajar aún en el terreno de la casualidad. Al fin y al cabo, el universo es inmenso y deja margen para las probabilidades. Pero para quienes lo observan con detenimiento, algo en Tracy Atlas no cuadra. Y a diferencia de Oumuamua, que se esfumó antes de que pudiéramos reaccionar, esta vez disponemos de una oportunidad, un lapso corto para estudiar a un visitante interestelar. No una vez que se haya ido, sino mientras transita por el núcleo de nuestro sistema. Y cuanto más lo escudriñamos, menos normal parece. Desde que se reconstruyó la trayectoria de Tracy Atlas, quedó patente que no se trataba de un mero paso fugaz. Seguía una línea recta, precisa, calculada y altamente improbable. Su órbita retrógrada, en contra del movimiento planetario, era previsible para algo proveniente del espacio profundo. Pero su baja inclinación, rozando apenas por encima de la eclíptica, lo distinguía de cualquier otro visitante interestelar conocido. La mayoría de objetos de otros sistemas estelares se acercan por ángulos pronunciados, precipitándose desde arriba o abajo del plano solar. Pero Tracy Atlas parece deslizarse por el mismo pasillo que empleamos para enviar sondas. Una zona del espacio que reduce el gasto energético y optimiza las asistencias planetarias. ¿Casualidad, tal vez? Pero cada estrato de alineación complica defender esa idea. La secuencia de sobrevuelos, Venus, luego Marte, luego Júpiter, reproduce las mismas maniobras que planeamos para misiones interplanetarias. De hecho, si un ingeniero humano hubiera trazado una ruta para explorar eficientemente el sistema solar interior sin detenerse, podría haber resultado idéntica. Eso no acredita artificialidad, pero plantea una interrogante más espinosa. ¿Por qué un objeto presuntamente natural se desplaza con la gracia de una intención?
Algunos expertos sostienen que estos encuentros planetarios son un golpe de suerte estadístico, un resultado improbable pero factible de la gravedad azarosa. Otros no lo tienen tan claro. Avi Loeb, persistiendo en su defensa de un escepticismo abierto, ha instado a la comunidad científica a considerar TRES y Atlas como un caso de estudio didáctico. No porque tengamos evidencia de tecnología alienígena, sino porque el rosario de anomalías exige un análisis más profundo. En su opinión, no perdemos nada al formular las preguntas difíciles. Y podríamos ganar mucho si topamos con algo que no debíamos hallar. Esa urgencia se acentúa al pensar en el momento. Mientras TRES y Atlas acelera hacia su punto más cercano al Sol, pasará tras el disco solar desde nuestra vista terrestre, adentrándose en un periodo de ceguera observacional justo cuando se prevé que la actividad cometaria alcance su cima. Los telescopios terrestres no podrán seguirlo. El Hubble quedará cegado. Incluso el telescopio espacial James Webb tendrá que sortear sus limitaciones de apuntado. Se trata de un objeto que parece diseñado para desaparecer en el instante de mayor observación, como si estuviera calculado para eludir el escrutinio. Aunque eso suene a ficción científica, la física subyacente es innegable. Un leve cambio, apenas unos cm/s de aceleración, bastaría para alterar su ruta de forma sutil con el paso del tiempo. Si este TRI Atlas contara con algún tipo de propulsión, pasiva o arcaica, ese grado de maniobra resultaría perfectamente factible. Claro que aún no hay pruebas directas de tal sistema, pero sabemos dónde buscar. Por eso, el Hubble y el Webb mantienen la vigilancia, analizando su coma, registrando su brillo y rastreando firmas químicas que podrían revelar su esencia real. Pues si este cuerpo es lo que aparenta, natural, ancestral e inerte por completo, podría revelarnos más sobre la galaxia que cualquier cometa anterior. Sin embargo, si no lo es, si la trayectoria que observamos no es aleatoria sino intencional, entonces estaríamos frente a algo mucho más antiguo y premeditado de lo que la humanidad ha conocido jamás. Durante semanas, telescopios terrestres y orbitales han estado fijos en el TRI Atlas, intentando resolver una interrogante tan vieja como la propia curiosidad humana: ¿qué demonios estamos viendo? Al principio, el objeto guardaba silencio. Sin chorros evidentes, sin cola, sin indicio visual de que estuviera liberando materia. Solo un núcleo frío y colosal surcando el vacío. Pero conforme se aproximaba al Sol, las cosas variaron. La coma se formó de manera gradual, un tenue halo gaseoso y polvoriento. No obstante, su conducta no era del todo convencional. En la mayoría de los cometas, la radiación solar empuja las partículas lejos del astro rey, creando colas que se extienden como estandartes agitados por el viento. Pero una porción del flujo de polvo del TRI Atlas parecía curvarse hacia el Sol, como si las partículas más pesadas resistieran la presión habitual. Eso ya apuntaba a una composición atípica, algo compacto, tal vez metálico o al menos más voluminoso que el polvo cometario estándar. Luego llegaron los datos espectrales de instrumentos de alta resolución en el telescopio espacial James Webb y observatorios terrestres como Gemena-South. Los expertos empezaron a reconstruir un perfil químico, y lo descubierto era a la vez conocido y perturbador. Agua, hielo, polvo rico en carbono, silicatos, moléculas orgánicas, nada fuera de lo común por separado. De hecho, estos elementos son habituales en muchos cometas. Pero no eran materiales recientes. Eran vetustos, posiblemente más antiguos que el propio Sol, conservados en un estado impecable, como si hubieran estado encapsulados en un congelador profundo durante 7.000 millones de años. Algunos compuestos exhibían daños mínimos por radiación, escaso ciclo térmico y rasgos espectrales que indicaban que nunca habían orbitado cerca de una estrella hasta ahora. Aún más intrigante era la discrepancia entre luminosidad y dimensiones. La coma resultaba inusualmente radiante, pero el núcleo estimado era más pequeño de lo previsto para esa intensidad de actividad. Eso llevó a ciertos científicos a sugerir otra hipótesis. Tal vez la superficie no sea solo reflectante. Quizás destaque por su eficiencia en la dispersión lumínica, quizá por una textura lisa o incluso una carcasa artificial. En ese momento, cada nuevo dato parecía agrandar el enigma en lugar de aclararlo. Cuanto más investigábamos, más inconsistencias surgían. Cada señal, química, óptica,
dinámica, sumaba una capa a un retrato que no encajaba con los cometas que conocemos. Y quizás lo más inquietante sea su procedencia. La reconstrucción orbital sitúa su origen en la dirección del disco grueso de la Vía Láctea, una zona repleta de estrellas antiguas y restos primordiales, lejos de las nurseries estelares juveniles y luminosas donde nacen los planetas. Eso implica que el Tree Atlas podría haber vagado durante miles de millones de años antes de llegar aquí. Podría ser un fósil, un fragmento de la memoria galáctica, inalterado desde los albores del tiempo. O podría tratarse de algo radicalmente distinto, un resto de ingeniería, una sonda extinta, un observador reactivado por la luz estelar. Nadie afirma tener certezas. Ningún científico serio grita, extraterrestre, sin evidencias. Pero cada vez más, el debate se inclina no hacia la fe, sino hacia la plausibilidad, porque el Triatlas nos obliga a cuestionar los bordes de nuestras teorías. Y en esos bordes acechan sombras de lo que aún no comprendemos. Pronto, el Triatlas se perderá de vista. Desaparecerá tras el Sol, oculta en su resplandor, inalcanzable incluso para nuestros telescopios más potentes. Y cuando reaparezca semanas después, más tenue, más gélido, más apagado, ya estará en ruta de salida. Un forastero mudo regresando al abismo de donde surgió. Nos quedaremos con datos, espectros, fotos, gráficos, todo notable, pero nada definitivo. Porque aun con los aparatos más avanzados jamás construidos, quizás nunca sepamos si esto fue un cometa único en su especie o algo más intencional. Algo creado para rozarnos de cerca sin aproximarse demasiado, para mostrar lo justo sin desvelar el todo. Tal vez sea mera casualidad, una reliquia natural de un sistema remoto que sigue un sendero improbable a través del nuestro. Pero si no lo es, si la órbita, la conexión, el mutismo, si todo ello indica algo fabricado, entonces el 3 Atlas podría ser el primer mensaje que recibimos de una civilización extinguida hace tiempo, o de una que observa en silencio. Una sonda que no transmite, no aterriza, no se queda. Solo avanza y luego se esfuma. Como un espectro. Y tal vez esa sea la parte más inquietante. No la idea de que nos hayan visitado, sino que no fuéramos el objetivo final. Solo un alto en el camino. Un punto intermedio en la oscuridad. Sea cual sea la realidad, este instante es crucial. Porque el 3 Atlas ha logrado lo que pocos artefactos consiguen. Nos ha impulsado a dudar de lo que creíamos saber. A ampliar el horizonte de lo posible y a plantearnos de nuevo, ¿estamos realmente solos o simplemente no estamos atentos? Si has llegado hasta aquí, eres de los pocos que prestan oído. Así que, envía una señal. Suscríbete al Enigma Cósmico. Y si este recorrido te resuena, el secreto, el silencio, la emoción de lo ignoto, piensa en unirte como miembro. Estamos creando algo especial para ti. Pronto, ofreceremos material exclusivo a quienes deseen explorar más hondo y navegar más lejos. Porque el firmamento no está vacío. Nunca lo estuvo. Y ahora, por fin, empezamos a percibirlo. Música,